Buenos días. En esta oportunidad tengo el placer de presentar al doctor Roberto Carlos Cabrales, que es de la Universidad de La Serena. Es del Instituto de Investigación Multidisciplinario de Ciencia y Tecnología de esta universidad. Ahí está su correo electrónico, su sitio, y nos va a dar un seminario, gentilmente, para la Universidad de San Sebastián. El nombre es simulación numérica de problemas en ingeniería. Es el dato que yo tengo, pero acá aparece un título bastante más, tal vez más apropiado, de acuerdo al autor, que modelos matemáticos y simulación numérica en problemas de ingeniería. O sea, estábamos bastante cercanos. Eh, yo voy a dejar al expositor eh, y obviamente estamos grabando en este momento y voy a mutearme para no que haya ningún ruido. Así que, por favor, Roberto, adelante, ¿ah? Y muchas gracias de antemano. Muchas gracias por la presentación, profesor. Agradezco muchísimo la invitación a participar de esta instancia y compartir un poco de lo que uno hace con el público en general. Bien, la variación un poco en el título, como usted lo anotó, se debe a que este título lo encontré un poco más acertado y más cercano a lo que hoy día voy a presentar. Y básicamente, adelantándome y haciendo un pequeño resumen de lo que se viene, lo que voy a mostrar es algunos modelos matemáticos, es decir, algunas ecuaciones que describen algunos problemas que aparecen en las ciencias de la ingeniería y cómo podemos usar los computadores, los métodos numéricos y su implementación en el computador para tratar de calcular soluciones numéricas o soluciones aproximadas a esas ecuaciones y usar esas soluciones que nos entrega un computador como un feedback para tratar de resolver de buena manera estos problemas que aparecen en ciencias de la ingeniería. Bueno, estos problemas que yo seleccioné algunas de las cosas en las que yo he venido trabajando en estos años, y eso es lo que voy a tratar de demostrar en el día de hoy. Nuevamente agradezco muchísimo la invitación y vamos allá. Bien, entonces, como les comentaba, bueno, este es más o menos el orden de mi presentación. Ahí yo he seleccionado, bueno, ahí hay listados 4 problemas. Vamos a ver si el tiempo nos alcanza para hablar de todos. Quizás algunos de ellos pase un poco más rápidamente, quizás me detenga alguno más. Particularmente los problemas 2, 3 y 4 están bastante interconectados entre sí porque el sistema de ecuaciones comparte muchas similaridades. Quizás el que se aleja un poquito más es el 5, que es el modelamiento de avalanchas. Y finalmente el problema 6, bueno, comparte mucho con los anteriores en el sentido de que se trata de la mecánica de fluidos, digamos, problemas de mecánica de fluidos. Entonces vamos allá un poco. Lo que quiero mostrar en esta introducción es, bueno, ¿qué consiste esto de la modelación matemática? ¿Qué significa la modelación matemática? Entonces ahí lo que está en esa cajita que está ahí en fondo, en fondo azul, es usar un poco los conceptos y herramientas, o violeta, no sé qué color es ese, los conceptos y herramientas de las matemáticas para representar, analizar, hacer predicciones o entregar ideas de problemas del mundo real. Esta definición que está escrita ahí la tomé de la fuente que está ahí abajo en el caption de la figura, que es un texto que se llama Math Modeling, que ha sido publicado por la editorial SIAM, que es la Sociedad en Matemáticas Aplicadas e Industriales, cuya sede está en Estados Unidos, y describe bastante bien, o tiene una definición bastante precisa de lo que significa hacer, o qué es hacer modelamiento matemático. Entonces, una de las formas de, como les comentaba inicialmente, de describir problemas en ingeniería es
tomar el fenómeno, entenderlo, entender qué leyes de la física se usan o qué principios de la física se usan y usar esos principios para escribir el problema usando un sistema de ecuaciones diferenciales. Particularmente los sistemas que yo voy a mostrar son ecuaciones o sistemas de ecuaciones en derivadas parciales. Es decir, las variables que uno desea calcular dependen de dos o más variables independientes. Eh, a diferencia de, de las ecuaciones diferenciales ordinarias, donde la variable depende de la variable que uno está calculando, depende de una sola incógnita o variable, digamos. Bien, entonces estas ecuaciones en derivadas parciales, básicamente las leyes que se usan son las leyes de conservación, masa, de momentum, momento lineal, energía y las de especies. Y muchas veces, ¿por qué se usa la simulación numérica? Pues porque estos sistemas suelen ser sistemas complicados, para los cuales no se conoce y a veces están planteados en geometrías complicadas. El dominio de cálculo es complicado geométricamente y suelen ser sistemas muy acoplados y de los cuales matemáticamente no se sabe cómo calcular una solución exacta, digamos. Entonces ahí más o menos cómo interactúa el modelamiento matemático. Tenemos la definición del problema, entonces aquí definimos cuáles son las variables de nuestro interés. Al definir estas variables podemos hacer algunas hipótesis. Estas hipótesis de nuevo retroalimentan acá la definición del problema y ahí uno interactúa en ambos sentidos, ¿de acuerdo? Una vez fijado el problema, uno trata de buscar una solución y una vez uno obtiene una solución por algún método, pues entonces hay que hacer un análisis y ver si el modelo se ajusta a lo que uno desea. Si el modelo se ajusta, pues entonces entregamos los resultados y si no, pues hay que volver de nuevo aquí a este ciclo que involucra estos tres puntos de los cuales ya les había comentado antes y uno se queda haciendo en este bucle todas las veces que sea necesario, hasta que el modelo ya uno encuentre un modelo satisfactorio. Entonces eso es más o menos lo que es la simulación matemática, perdón, el modelamiento matemático. Y ahora vamos a la parte un poco a mostrar lo que es la simulación numérica. Entonces, como les comentaba antes, la simulación numérica significa, o mejor dicho, ahí de nuevo hay una pequeña definición. Es un procedimiento de cálculo que se ejecuta en un computador de acuerdo a un programa que implementa un modelo matemático para un problema físico de ingeniería. Es decir, una vez uno tiene ya el sistema de ecuaciones en derivadas parciales fijado, lo que uno hace ahora es usa o fija algún procedimiento para tratar de resolver o encontrar una solución aproximada, esa palabra es importante, aproximada a este sistema usando un computador. Y aproximada, ¿por qué? Porque básicamente lo que uno hace es, si tú tienes el dominio de cálculo, por ejemplo, si el dominio de cálculo es este cuadradito que está aquí de fondo eh, más o menos verde, lo que uno hace es marcar algunos puntos ahí en particular y en cada uno de esos puntos lo que uno hace o calcula es una aproximación al valor exacto de la variable que está calculando. No sé, por ejemplo, este cuadradito podría representar una placa metálica y estamos interesados en calcular la temperatura o la distribución de temperatura en esa placa metálica. Entonces, lo que uno hace es marcar tantos puntos como uno estime conveniente allí y en cada uno de esos puntos uno calcula un valor aproximado de la temperatura. ¿Ok? Y de alguna manera uno ha fijado un procedimiento para calcular eso. Y ese procedimiento se escribe en un programa computacional, se ejecuta en el computador y se obtienen los resultados. ¿Ok? Entonces, por supuesto, para lograr este objetivo, o sea, para calcular estos valores aproximados, lo que uno hace es como está señalado aquí en azul, en letras azules, es utilizar técnicas numéricas, de las cuales hay varias en la literatura, empezando por las clásicas que son volúmenes finitos, después están los elementos finitos, después están las diferencias finitas, que probablemente históricamente son mucho antes que las dos anteriores que enuncié, los métodos espectrales, el método de colocación y muchas cosas más. Y básicamente en esta figurita lo que estoy mostrando es cómo
donde está la simulación computacional. La simulación computacional o numérica integra aspectos de las matemáticas. ¿Por qué de las matemáticas? Porque tú debes conocer algo de lo que te dicen las ecuaciones, ver lo que representan las ecuaciones, determinar qué factores o qué términos en las ecuaciones son importantes, cuáles son los que llevan el mayor aporte al fenómeno que estás calculando, cómo es la naturaleza del acoplamiento entre las ecuaciones diferenciales, es decir, si tienes dos variables en el sistema, cómo es cada una de las dos ecuaciones que modelan ese sistema. Después, y por supuesto las matemáticas te garantizan o te dicen si las ecuaciones tienen una solución, tienen varias soluciones, si hay solución, etcétera, etcétera. Te dan toda la fundamentación teórica que tú necesitas. Por supuesto, la parte de la ingeniería, porque en la ingeniería tú le das sentido a las ecuaciones matemáticas que tú tienes y le das interpretación a cada una de las variables y términos de esas ecuaciones y también te ayudan a determinar si un modelo se ajusta a lo que tú quieres calcular o no. Y después está, por supuesto, la parte de la computación, que es donde entra la parte toda de la implementación computacional y aquí obviamente es necesario saber programar o usar un software computacional y eventualmente usar herramientas más avanzadas de computación. Entonces ahí con la interacción de las tres cosas uno logra hacer la simulación computacional y obviamente cada persona está más movida hacia las matemáticas o más movida hacia la ingeniería o más movida hacia la computación. Yo quizás estoy un poquito más cercano a las matemáticas, yo soy matemático de formación, entonces quizás mi dial está un poquito más corrido hacia arriba. Bien, entonces hay un poco una comparación de lo que hacen cada una de eh, comparando un poco los experimentos con las simulaciones. Y básicamente la simulación computacional es como si tú tuvieses un laboratorio virtual. O sea, tú deseas chequear, retomando el ejemplo que dije antes de la placa metálica, bueno, ¿cómo se comporta esta placa metálica si yo la someto a estas condiciones de calentamiento o enfriamiento? ¿Qué pasa si yo altero la temperatura aquí? Si la altero 10 grados o si subo 20 grados, si la bajo 40 grados y veo cómo se distribuye o cómo varía esa temperatura ahí dentro. Pues bien, entonces esa es una de las cosas que tú puedes lograr. Por supuesto, puedes lograr haciendo o experimentos o haciendo simulaciones. Entonces, primeramente, los experimentos generalmente uno tiene, bueno, antes de ir a esta tabla, por supuesto hay que anotar que las simulaciones no sustituyen a los experimentos físicos, digamos. Los experimentos físicos siguen siendo la fuente 1A, o sea, medir in situ las cosas, siguen siendo la primera fuente, quizás la más relevante para uno saber qué ocurre en una situación, pero los experimentos numéricos pueden ayudar y mucho a ayudar en el diseño de los experimentos físicos. ¿Ok? O sea, muchas veces yo tengo un experimento que deseo hacer un experimento físico y este experimento es costoso y por lo tanto no puedo hacer 20 sino que puedo hacer uno, dos o tres. Y entonces esos uno, dos o tres que yo quiero hacer, debo ver cómo uso mis recursos económico para montar bien esos tres experimentos y medir adecuadamente lo que yo quiero. Pues bien, si yo hago unas simulaciones numéricas preliminares, yo puedo tener una buena idea, más o menos, de cómo va a responder el sistema y en base a esos resultados numéricos yo puedo diseñar un buen experimento físico y después pasar a la parte física y hacer los uno, dos o tres experimentos que yo quiera hacer. Lo de reducir accidentes es posible porque, por ejemplo, yo no puedo o es muy difícil medir lo que ocurre, por ejemplo, dentro de un reactor nuclear. Y entonces, porque puede haber, por supuesto, un accidente y puede haber involucrada la seguridad de las personas. Entonces, una forma de hacer eso es usando
también simulación numérica. Yo puedo simular lo que ocurre dentro de un reactor nuclear y puedo hacer tantos experimentos como yo desee. Y bueno, ahí hay un poco algunas cosas, una comparativa, como les decía, de los experimentos físicos versus las simulaciones. Y obviamente aquí entra la parte que hay que tener en cuenta de las simulaciones numéricas. No son 100% confiables y que puede haber imprecisión de los datos, el modelo matemático no es el adecuado y volvemos de nuevo a la primera lámina que les mostré de ese ciclo que tú permanentemente estás ajustando el modelo porque eventualmente te puede faltar una ecuación, porque eventualmente no estás considerando algún término o estás haciendo una hipótesis de más o de menos. Y obviamente la exactitud de los cálculos no es la adecuada porque tiene limitaciones de hardware, en este caso del computador, digamos. Ok, muy bien. Bueno, este es más o menos un esquema de lo que uno hace para resolver ecuaciones de interfaz usando ecuaciones en derivadas parciales usando simulación numérica. Eh, Hay tres procesos: preproceso, o sea, preparación como de los datos, después está resolver netamente el problema y después está la parte de la visualización. Ya noté ahí algunos software, algunas cosas que se usan para este tipo de cosas. Aquí anoté algunos de los métodos que se utilizan para resolver el problema y aquí un poco de las técnicas que se utilizan para cada uno de estos pasos que involucran el preproceso o la preparación del problema que yo voy a resolver. ¿Ok? Entonces, bueno, sin más dilaciones voy a pasar a describir un poco los, los problemas que les comentaba al inicio y bueno, aquí comenzamos primero con lo que llamé la transferencia de calor. Básicamente lo que tú tienes aquí, el modelo que uno tiene es este, es un modelo dimensional, o sea, aquí la velocidad, que es la U, está en negrita, la presión, que es la P esta que está aquí, y la temperatura, que es esta T que está aquí, se mide en la primera, puede ser no sé, en metros sobre segundo, la presión por supuesto en pascales, y la temperatura puede ser en grados centígrados, o en Kelvin quizás. ¿Ok? Y lo que tú tienes básicamente aquí es, la primera es la descripción de la conservación del momento lineal, la segunda es la conservación de la masa y la tercera es la conservación de la energía. Entonces, bueno, hay un significado de lo que significan algunas de las letras que aparecen ahí en las ecuaciones. Y este modelo que es dimensional, que tiene unidades, las variables tienen unidades, tú lo puedes hacer adimensional, es decir, escribir el mismo sistema, pero ahora con variables U mayúscula, P mayúscula y teta mayúscula, donde ahora ya no tienes, estas variables ya no tienen dimensión y el sistema que te queda es este que está aquí abajo. Y donde ahora aparecen algunos números que son importantes en la transferencia de calor, que son el número de Reynolds, que es este que está aquí, RE, el número de Richardson y este PR, que es el número de Planck. Bueno, ahí están descritos ahí abajo. Y generalmente lo que uno hace cuando estudia transferencia de calor usa estos números adimensionales para tratar de alguna manera de describir lo que ocurre en cada una de lo que ocurre con el fenómeno. Y lo que voy a mostrar entonces son algunos resultados de cálculos usando este modelo que está aquí. ¿Okay? O sea, algunas gráficas de lo que es la velocidad, algunas gráficas de lo que es la temperatura, principalmente lo que es la temperatura. Entonces aquí tenemos, hay tres situaciones ahí, hay tres dominios físicos. El primero bueno, los dos primeros que son una cavidad rectangular, ¿ok? De lado horizontal Lx, Li, el vertical. Esta G es la gravedad. Y tú tienes una temperatura impuesta aquí en el lado izquierdo, aquí en el lado derecho, y estos horizontales están aislados térmicamente. Aquí en este segundo experimento lo que tú tienes es algo similar al anterior, pero ahora en el interior tú tienes un cuadradito que se mantiene eh, a una temperatura constante, en este caso es 1. Recuerden que estamos con el modelo adimensional, o sea, la temperatura aquí se mueve entre 0 y 1 nomás. Y básicamente este que tiene de los anillos concéntricos es el análogo de este del medio, pero
cambiando la geometría, ahora son circunferencias, digamos. Y lo que uno tiene aquí es, lo que uno tiene aquí es lo que ocurre después de un largo periodo de simulación, ¿ok? En el cual tú tienes, bueno, aquí estamos midiendo con lo que se llama el número de Rayleigh, que también es otra cantidad que uno usa para medir lo que ocurre en la transferencia de calor. Y aquí tenemos los resultados para este experimento de acá, de la izquierda, del esquema de la figurita de la izquierda. Y aquí tú ves cómo se distribuye la temperatura. Aquí está la medición de la temperatura en esta barra de colores. Después aquí tenemos los resultados para la temperatura del medio. Este es un problema que se sigue publicando mucho de él en la literatura. ¿Ok? Y una variante de este problema es, por ejemplo, mover este cuadradito hacia las esquinas y ver qué ocurre ahí con cómo se transfiere el calor dentro o cómo varía la temperatura dentro de la cavidad. Y aquí tenemos el último problema, que es esto. Estos problemas generalmente uno los usa para chequear que un método que tú has propuesto para resolver estas ecuaciones está bien implementado o no. De estos problemas hay mucha literatura, hay muchas fuentes, hay muchos reportes de varios científicos, entonces eh, y lo que uno hace también cuando empieza a estudiar un curso de transferencia de calor numérico, estos son problemas bastante estándares, ¿no? Entonces aquí no hay ninguna cosa tan novedosa ni nada de eso. Ahora, ¿dónde uno puede, pese a la, entre comillas, simplicidad de este modelo? Digo simplicidad porque este es un modelo ya hoy día que se utiliza mucho y inclusive tú lo mencionas en cursos iniciales cuando tú empiezas a estudiar simulación numérica. Pues este modelito tú puedes pensar, por ejemplo, que esto es un canal donde va un fluido que está calentado con una cierta temperatura y tú quieres, por ejemplo, ese fluido lo quieres o calentar más o bajarle la temperatura. Entonces, una forma que tiene la gente es que tienes, digamos, esta misma cavidad, considera esta cavidad un poquito más estirada y dentro de esa cavidad puedes colocar varios cuadraditos de estos a lo largo de la cavidad y esos cuadraditos o que se los podría llamar también pines, ¿ok? Esos los podrías usar como una fuente de calor para calentar el fluido que por ahí dentro circula o para bajarle la temperatura al fluido que por allí está circulando. Eso se utiliza mucho en la electrónica. Entonces, ese sistema de pines para enfriar el fluido que por allí dentro circula. O, bueno, ese fluido que puede ser líquido, puede ser aire inclusive. Ok, bien. Después, un problema que tiene mucha relación con esto es lo que se llama el muro de Trombe. Y el muro de Trombe, ¿por qué tiene relación? Porque va a ser básicamente el mismo sistema de ecuaciones. Lo que cambia ahora es la interpretación del problema. El muro de Trombe simplemente es un sistema de climatización pasivo en el cual lo que tú tienes es, en este esquema, por ejemplo, si me fijo en la figura que está aquí abajo, en la parte de la izquierda, lo que tú tienes eh, es un sistema de climatización pasivo para calefaccionar o climatizar o controlar la temperatura al interior de una habitación o de una casa. ¿Ok? Y básicamente lo que tú tienes aquí es, esto que está aquí es el muro de una habitación, todo esto que está aquí, esta pared vertical, este es el techo, este es el piso, y el muro de Trombe simplemente consiste en colocar frente al muro, colocar un cristal. Un cristal que tiene algunos orificios aquí arriba y abajo, y en el muro también tú tienes un par de orificios, ¿ok? Y entonces lo que tú haces es jugar con el cierre y apertura de cada uno de los dos orificios que están en el muro y los dos orificios que están en el cristal. Entonces, de tal manera que lo que se está mostrando aquí en esta figura es, en la izquierda, es cómo funciona el muro en verano y en la derecha cómo funciona el muro en invierno. ¿Qué es lo que tú deseas en verano? Pues por las altas temperaturas que hay, lo que uno desea es mantener la habitación a una temperatura más baja de la que hay en el exterior.
Y entonces, de día, cuando hay mucho calor, lo que uno hace es cerrar los orificios del muro, de tal manera que cuando el sol llega aquí, como aquí hay una separación, o el aire que está entre, encapsulado entre el vidrio y el muro, ¿ok? Ese aire se calienta, entonces lo que haces tú es abrir los orificios del cristal para que haya una circulación de aire de aquí, entonces el aire que está aquí adentro se mueva y no se caliente en exceso. Al no calentarse en exceso, pues no va a calentar mucho el muro y la temperatura no va a, o va a pasar o va a tener un impacto bajo dentro de la habitación. Y en la noche, al contrario, en la noche lo que uno quiere hacer es que al interior de la clase la quiere mantener un poquito más o la temperatura que está, y lo que uno hace básicamente es cerrar los orificios del cristal y abrirlos del muro para que el aire aquí se mantenga en circulación. Entonces el aire que está un poco caliente aquí sale acá afuera. El aire que está aquí encapsulado entre el cristal y el muro, como estamos de noche, está un poco más fresco, entonces este aire está un poquito más frío, entonces este aire circula por aquí, se enfría un poco o baja su temperatura y ingresa nuevamente a la habitación con esperamos, una temperatura un poquito más baja. Y en invierno es similar, lo que uno quiere en el día es mantener, eh, o en ambos, día y noche, es mantener la temperatura un poquito más alta de lo que hay afuera, y el principio es similar. Entonces la idea de este muro de Trump es tratar de aprovechar lo que ocurre acá. Obviamente esto no funciona en todas las zonas del mundo y funciona en zonas donde hay una diferencia térmica bastante relevante, como es en nuestro país, y además, como utiliza el sol, pues entonces la idea es tratar de utilizar el recurso solar que tenemos en nuestra región. Lo que está aquí en esta figura de la derecha, donde se ve el mapa de Chile, eso es el mapa de irradiación solar de Chile. Se dan cuenta que la parte roja, que es el norte grande de Chile, o sea, de Coquimbo hacia arriba, es donde hay más irradiación solar. Entonces, tratar de aprovechar ese recurso energético que tenemos. Bien, entonces lo que voy a mostrar ahora es un poco algunas simulaciones referentes a este muro, algunos cálculos numéricos. Como les decía, el modelo sigue siendo el mismo, por lo menos para lo que es el aire, digamos. Y la situación que estamos modelando es la siguiente, es lo que está aquí, en esta figura de la derecha. Aquí tenemos el muro, ¿de acuerdo? Tenemos el techo de la vivienda, el piso de la vivienda. Obviamente esta es una situación bidimensional muy idealizada de lo que ocurre en la realidad, pero sirve como una primera aproximación para después tratar de irse al problema tridimensional, donde ya voy a señalar cuáles son las dificultades. Y entonces, este es el cristal, y aquí llega el sol, y lo mismo, pasa exactamente lo mismo que antes, está en la habitación. Y algunas diferencias respecto a lo que yo mostré previamente acá arriba. Y es que ahora a este muro le hemos adicionado esta línea roja que está aquí. Esta línea roja es lo que se llama un material de cambio de fase. Y un material de cambio de fase es simplemente un material que cuando cambia de fase de sólido a líquido, es líquido a sólido, libera o atrapa energía. ¿De acuerdo? Entonces la idea es tratar de potenciar un poco lo que ocurre en estos dos esquemas que yo les mostré del muro de Trombe, usando este material de cambio de fase, ya sea capturando energía o ya sea liberando energía. Esa energía, cuando esa energía se libera en forma de calor. Entonces, por ejemplo, en invierno podríamos utilizar esa energía que captura el material de cambio de fase para calefaccionar aquí adentro. Entonces hay varias ecuaciones. La primera es el aire, que es todo lo que está aquí en blanco en la figura. Después lo que pasa con el muro, que es lo que está aquí como con estos ladrillitos, aquí dentro de este rectángulo. Y después está lo que pasa con el material de cambio de fase, o PCM Phase Change Material en inglés, que es lo que está en la linecita que está en rojo. ¿De acuerdo? Y hay que añadir algunas ecuaciones más ahí por el hecho de que ahora aquí dentro de la línea roja podemos pasar de líquido a sólido, de sólido a líquido. Entonces hay que añadir
Hay que considerar en cuenta eso y eso se toma en cuenta a través de esta expresión que está aquí, C barrita P de PCM, que es esto que está aquí, y aparece esta función, que es la función de cambio de fase, que se define de esta forma, en función de la temperatura. Bueno, entonces lo que mostramos aquí es más o menos, bueno, esto me lo voy a saltar, son puras cosas ahí, y aquí tenemos entonces tres situaciones. ¿Cuáles son las tres situaciones que voy a considerar? Pues las tres situaciones que vamos a considerar son esas que están ahí. La primera línea de resultados, que son para esas horas 6 de la mañana, 12 del día, 3 p.m., 6 p.m. y 9 p.m., son para la habitación sin muro de trombe y sin material de cambio de fase. O sea, que es simple y llanamente la habitación sola sin ese muro y sin esa línea roja que está. La segunda es con muro de trombe, pero sin PCM. O sea, es lo que están ahí con los ladrillitos, la habitación, pero sin esa línea roja. Y la tercera es añadiendo la línea roja que representa el PCM. Y ahí tenemos, entonces, aquí está la barra de las temperaturas. Por supuesto, está en Kelvin, de 288 a 325, están en Kelvin ahí. Tienen que restarle los 273 como y algo de la conversión. Y se dan cuenta que hay diferencias, sí, en la distribución de temperaturas. Se dan cuenta que en la habitación sola, solo en la habitación, las temperaturas son más altas, particularmente entre estas 2 horas, entre las 12 y las 6 p.m. Estas suelen ser las horas más calurosas del día. Mientras que con, es tanto con el sistema del muro de Trombe como con el otro, que es el material de cambio de fase, la distribución de temperaturas cambia y la habitación está a una temperatura mucho más agradable y ahí para el ser humano, para las personas que hay dentro. Entonces, esa es otra, ese es otro uso de la simulación numérica. Entonces, uno usando eso no puede determinar varios parámetros de diseño aquí, por ejemplo, el ancho del muro, a qué altura ubicar estos orificios, cuál es el material de cambio de fase que podemos utilizar, porque hay varios materiales de cambio de fase disponibles, o cuál es el ancho de este material que podemos colocar aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, este problema se puede extender a 3 dimensiones y como les decía antes, la dificultad que aparece ahora es computacional, porque los recursos computacionales que se requieren ahora son mayores y cuando se hicieron estas simulaciones, bueno, no teníamos acceso a ello, entonces logramos hacerlo solamente en 2 dimensiones. Pero la idea es tratar de saltar a 3 dimensiones. Ok. Bien. Bueno, ahí está la magnitud de la velocidad, eso también me lo voy a saltar. Y, bueno, aquí hay un análisis y también me lo voy a saltar en pro de tratar de hablar de los otros problemas. Bueno, el tercer problema tiene que ver con la solidificación y también está conectado con los dos modelos anteriores. Se dan cuenta, las ecuaciones de arriba son muy similares a las que yo presenté inicialmente. Y ahora lo que tenemos es simplemente una aleación metálica en donde yo puedo ir que inicialmente está líquida, o en estado líquido, y después de someterla a ciertas condiciones de enfriamiento pasa al estado sólido. Entonces, una forma de describir un sistema de ecuaciones que describe ese proceso es este modelo que está aquí, que lo puedes encontrar en la literatura, ya es estándar y lleva muchos años rodando por ahí. Y la situación que les voy a mostrar es básicamente es esta cavidad aquí de forma rectangular, en donde tiene una cavidad aquí al interior que es la que está en color blanco, esta que estoy señalando. En esta cavidad hay una aleación de aluminio y lo que está abajo afuera en color gris es simplemente grafito. O sea, voy a simular lo que ocurre con la solidificación de una solución de aluminio metida en un molde de grafito, que es lo que pasa. Y voy a mostrar cómo cambia la distribución de temperaturas allá adentro. Y por supuesto algunas variables más. ¿Ok? Entonces ahí están las dimensiones de la cavidad interior, las dimensiones de la cavidad externa. Hay unas ciertas condiciones de enfriamiento. La aleación de aluminio está inicialmente en estado líquido y tiene una temperatura inicial. Y después esto se empieza a enfriar y vamos a ver qué es lo que ocurre.
Entonces, lo que estoy mostrando aquí en esta gráfica son a la izquierda, son los valores máximos de la temperatura. Como les decía, la cavidad inicialmente tiene un cierto valor, ¿ok? Y esto entonces a medida que van pasando el tiempo, esto empieza a disminuir ahí de esa forma, ¿ok? Lo mismo ocurre con la temperatura mínima. Y de la misma forma, también aquí estoy midiendo la velocidad, cuál es el valor máximo de la velocidad, que es lo que está en, en rojo, y lo que está pasando con la fracción o la función de cambio de fase, que es la función que me dice si estoy en la fase líquida o en la fase sólida. O sea, esta función que está definida aquí es la que te dice si esta función vale 1, pues si yo tomo un punto aquí y ahí esa función vale 1, pues eso me dice que ahí estoy en el líquido. Si esa función vale 0, pues me está diciendo que estamos en el sólido, y si estamos en un valor entre 0 y 1, pues hay una zona intermedia donde hay consistencia de líquido y sólido. Ahora, ¿por qué aquí aparece epsilon? Bueno, porque inicialmente la función aquí en lugar de epsilon aquí es 0, y esta parte azul no está. Y esta parte, lo que está aquí en azul, en esta definición de la FPC, se ha hecho para no tener divisiones por cero. ¿Y dónde habría divisiones por cero? Pues por la definición de la llamada viscosidad aparente, este mu-A que está aquí, que aparece aquí como coeficiente en este término de las ecuaciones de conservación de momento lineal. Este es lo que se llama el término que representa la viscosidad del fluido. Entonces, para no tener división por cero aquí, uno modifica un poco esta función para efectos de cálculos numéricos. Entonces aquí, originalmente la función es, en lugar de este epsilon aquí es cero, y este término no existe. Entonces lo único que hace uno ahí ha sido una pequeña modificación, pero como te les decía, para no tener división por cero en este cosito. Y ahí tenemos entonces las variaciones. Y obviamente al ver la curva de la velocidad, lo que pasa es que el sistema inicialmente está en reposo, y como empieza a haber un cambio en la temperatura del sistema, pues entonces empieza a aparecer movimiento del fluido por convección natural. La velocidad empieza a moverse, o sea, el fluido empieza a moverse, llega hasta un máximo, y después cuando se empieza a solidificar, pues entonces la velocidad del fluido empieza a disminuir, o sea, lo que está dentro de este cuadradito empieza a entrar en estado de reposo hasta que ya a un cierto punto ya es cero. ¿Ok? Bueno, ahí está la situación. Debo añadir que estos resultados son tridimensionales, es decir, es esta cajita, pero ahora esta cajita es 3D, o sea, el cuadrado de aquí abajo en realidad es un cubo, y lo que está aquí dentro también es un cubo, o sea, estos resultados son tridimensionales. ¿Ok? Y ahí está un poco la representación de las temperaturas y las velocidades a lo largo de estos segundos: 1, 2, 3, 4 y 5 segundos. La primera columna es 1, un segundo, 2 segundos la siguiente columna, y así sucesivamente. Y ahí estoy representando cada uno de esos planos que están ahí abajo, y se dan cuenta entonces que las velocidades, estas flechitas empiezan a desaparecer hasta que ya no aparecen más. Y aquí lo mismo, está la función de cambio de fase. Todo lo que está aquí en azul representa que es cero, no se está moviendo. Inicialmente, claro, todo esto está aquí en azul porque abajo, afuera está en molde, y en molde sí no se supone que el molde no se mueve. O sea, el grafito siempre es un sólido, digamos, eso no se mueve para nada. Y entonces ahí mostramos cómo la temperatura va cada vez siendo más parecida, y hasta que queda todo en azul cuando ya todo se ha solidificado. Bien. Eh, Bien, el último problema es un poco lo que se llama un modelo de Kashikov-Smagulov, y básicamente estos son los que se llaman fluidos con difusión de masa. El modelo ya es un poco más complicado, ¿ok? Es un fluido en donde, o sea, el modelo es básicamente, son estas ecuaciones. Voy a volver un poco acá si me permiten. Son básicamente estas ecuaciones que están acá, que yo mostré al inicio.
que de hecho tiene el nombre, estas de aquí, no, eh, estas de aquí, las dos primeras ecuaciones, que son las llamadas ecuaciones de Navier-Stokes, de hecho, ¿ok? Y a la cual se le añaden algunos términos más. Se le añaden algunos términos más porque ahora estoy considerando la posibilidad de que la masa también se pueda difundir. Entonces aquí tenemos ese modelo donde los términos en azul son los términos adicionales que yo estoy colocando en el modelo, ¿ok? Y un problema en el cual uno puede usar estas ecuaciones para modelar lo que está ocurriendo son las avalanchas. O sea, ¿qué es lo que ocurre con una avalancha? Bueno, ahí estoy mostrando la foto de una avalancha y ahí estoy mostrando qué es lo que ha ocurrido con un muro. Estos muros se usan en algunas localidades de Europa para frenar el poder destructivo de estas avalanchas. Lo que ocurre que generalmente en estas colinas donde se forma nieve, abajo hay pueblos, o sea, hay gente viviendo, entonces para frenar un poco el efecto destructivo, proteger a la población que allá abajo vive, se colocan o se instalan esos muros de concreto para aguantar un poco o para bailar el efecto de estas avalanchas. Entonces, bueno, ahí hay la foto de un muro que fue destruido por una avalancha en esta localidad que queda en Francia. Y entonces la idea es de los resultados que le voy a mostrar, es ver qué pasa, cómo se va moviendo esto a medida que va bajando la nieve. Entonces, el esquema del problema es este. Tenemos este cuadro de aquí. Aquí ponemos un murito, que es este que está aquí, este chiquitito que está aquí en la altura 5. Aquí tenemos inicialmente un cuadradito que representa nieve. Y bueno, esta G la puse inclinada porque realmente este es un dominio que está inclinado, este es 30 grados. Y uno puede simplemente colocarla, o sea, cambiando el sistema de coordenadas, simplemente colocar, representar el hecho de que esta cavidad está inclinada, inclinando la fuerza de gravedad, que está inclinada en un cierto ángulo. Y entonces ahí lo que mostramos es qué pasa con, en este caso, la densidad. Aquí hay coexistencia de dos fluidos, la ρ menos, que sería el aire, digamos, y la ρ más, que sería la nieve. ¿Ok? O sea, un fluido donde hay densidades diferentes, o sea, hay coexistencia de dos fluidos. Entonces aquí tenemos lo que ocurre cuando dejamos o que el tiempo, que el fenómeno avance. ¿Ok? Entonces aquí lo que tenemos son los resultados para la primera fila es 0,4, la segunda 1, 1,6, 2 y 2,4 segundos. Y aquí lo que hicimos, que esto generó una publicación, es comparar qué es lo que pasa. Esto se hizo con elementos finitos. Y lo que hacemos es comparar simplemente qué ocurre cuando usamos dos formas de aproximar el mismo problema. En este caso serían lo que se llaman elementos finitos P1, básicamente funciones lineales y aquí funciones cuadráticas. Entonces, claro, hay diferencias en los cálculos por la forma diferente en que se están aproximando las variables del problema, aunque cualitativamente te das cuenta que hay una similaridad al inicio, después se forman estos vórtices que están aquí. Bueno, aquí hay un vórtice adicional que acá no se ve o se aprecia muy poco, pero estos dos vórtices grandes siguen apareciendo acá, solo que acá han aparecido un montón de vórtices chiquititos que aquí no se ven, o por lo menos no se aprecian como acá. Y después, claro, está el choque contra el muro, esto aquí se levanta, aquí también, la forma cuantitativa es diferente. Y acá, obviamente, lo mismo, o sea, ¿qué pasa cuando esto ya va pasando hacia el otro lado? Y acá exactamente igual. Eh, entonces, esto tiene que ver con lo que les decía al inicio, que uno tiene que tener un análisis un poquito más profundo de qué es o cómo estamos haciendo el cálculo. Ahora, esto nosotros nos fuimos más allá porque lo que estábamos haciendo, el principal objetivo del artículo era proponer un método para resolver estas ecuaciones, mostrar que el método tenía ciertas propiedades y después mostrar o ilustrar
numéricamente que el método funciona. Ahora estoy retomando este problema con uno de los autores del trabajo, entonces vamos a tratar de mejorar lo que hicimos aquí. ¿Ok? Bien, el último problema, ya que creo que estamos más o menos encima del tiempo, tiene que ver con la parte de hemodinámica, o sea, el flujo de la sangre. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, las ecuaciones son simplemente las ecuaciones de Navier-Stokes, ¿ok? En donde el fluido que consideramos ahora es lo que se llama un fluido de potencia. ¿Y qué significa un fluido de potencia? Pues simplemente un fluido en donde el término aquí, el llamado término viscoso o la viscosidad, se calcula, ya no es constante, sino que depende de la velocidad. O sea, la viscosidad aquí cambia con la velocidad. Este es un fluido, los fluidos de potencia son fluidos no newtonianos, se utilizan mucho en la industria, y la viscosidad, la expresión que define la viscosidad es esta, ¿ok? Donde los M y N son los llamados índices de potencia y consistencia, y esta gamma punto es esta, la raíz cuadrada de un medio, esto es un tensor, un producto tensorial aquí, y ese gamma punto es esto. ¿Ok? Esa U negrita es la viscosidad, que es el tensor de viscosidades, y el gradiente de la viscosidad, perdón, y este es el traspuesto de ese gradiente. Y entonces, lo que hicimos aquí es usar este modelo para simular lo que ocurre en una arteria. ¿Ok? Y básicamente, la arteria eh, tenemos que, es un tubito, entonces lo que hacemos, esta expresión, lo que está aquí, eh, la sangre fluye por los impulsos que da el corazón, o sea, hay un bombeo ahí, o sea, se impulsa la sangre, pausa, se impulsa, pausa, se impulsa, pausa. Entonces, una forma de modelar lo que se llama ese flujo pulsátil es usando lo que se llama la ecuación de Womersley, que fue propuesta por Womersley, pero ya, si no estoy mal, en la década del 50, y tiene esta expresión que está aquí. Esas J que aparecen ahí son las funciones de Bessel, que se estudian en un curso de ecuaciones diferenciales ordinarias, así que esas funciones sí son importantes para los que estén estudiando ecuaciones diferenciales, ¿ok? Ordinarias. Y entonces, básicamente, este es el problema. El problema, ahí está, la arteria carótida, estos son resultados tridimensionales, ahí está un zoom de lo que estamos simulando, y estamos simulando un poco la arteria un, con un pequeño aneurisma, o sea, una pequeña inflamación aquí, ¿de acuerdo? Es esta la zona que estamos simulando, y es aquí donde colocamos ese perfil de Wolmers, o sea, esto que está aquí, esta ecuación. O sea, suponemos que la velocidad en esta parte de aquí abajito es dada por esta expresión de acá arriba. Y lo que estoy mostrando ahí es un poco las llamadas líneas de corriente, es decir, son aquellas líneas por donde va el fluido. ¿Qué significa esto? Que si tú colocas una pequeña partícula aquí y la sueltas, pues esa partícula, el camino, la huella que va dejando sigue estas lineecitas que están aquí. Y esos colores significan la magnitud de la velocidad, cuya está aquí abajo. Y el rojo significa una velocidad más alta, y el azul, pues, velocidad nula, o que no hay velocidad. Entonces, esto es un uso de la simulación computacional en medicina, ver qué ocurre en la medicina. Bien, entonces eso es lo que tenía preparado para hoy. Muchas gracias, profe, por la invitación. Y, bueno, todos tienen ahí mi correo electrónico para las dudas, consultas respectivas. Bueno, te doy las gracias una vez más, Roberto. Y esto yo te voy a enviar la grabación a YouTube, que va a estar en ese medio. Y por cierto, todo esto va a ser conocido por una cantidad muy grande de gente.
Y normalmente Sí. se le distribuye alrededor de 800 personas, así que es un número grandote de gente. Eh, bueno, yo te agradezco muchísimo, la charla fue muy interesante y bueno, es bonito ver tantas ecuaciones. La verdad es que uno despierta de inmediato, ¿eh? Así que te agradezco infinitamente y bueno, seguimos en contacto, querido amigo, y cuídate muchísimo, cariño de tu familia, y todo te agradecemos lo que has hecho por todos nosotros. Así que muchas gracias y bueno, estamos en contacto como siempre. Ya, Muchas pues, gracias, profe, que esté muy chao. bien, Te cuídese. mando luego un Gracias. enlace. Chao, mijito. Por supuesto, gracias.